Buen día a todos mis queridos hermanos y hermanas que nos escuchan en este ministerio, donde compartimos y aprendemos acerca de los principios espirituales que se encuentran en la palabra de Dios y con este conocimiento permitir que Él restaure nuestra vida y matrimonio. Seguimos orando por todos ustedes. Cada petición en los comentarios se encuentra delante del Padre. Agradecemos a Yahweh por permitirnos continuar haciendo estos estudios fundamentados en su bendita palabra para que más vidas y matrimonios sean restaurados por su gracia y enorme poder soberano. Amados, vamos a hablar acerca de algo sumamente importante que no puede faltar en nuestro proceso de restauración: la oración. ¿Cómo debe ser nuestra oración y cuáles son los códigos secretos que encontramos en la Sagrada Escritura para que nuestra oración sea no solamente escuchada, sino también respondida por nuestro Padre Eterno? Cuando oras mucho y nada sucede, se debe a que existen diversas causas que tal vez has ignorado. Según la palabra en Efesios 1:3, el Todopoderoso ya nos ha dado toda bendición abundante desde que recibimos en nuestro ser a su Hijo Yahshua, nuestro Mesías, quien es el único camino para llegar a Él, quien nos justifica y reconcilió nuestra relación con Yahweh para tener la certeza de que todo lo que pidamos a Él en el nombre de nuestro amado Salvador nos será dado. Existen principios espirituales que deben cumplirse para ver realizados los milagros en nuestra vida. ¿Te has puesto a pensar si estás orando correctamente? Si el enfoque de tu oración le agrada al Eterno y se encuentra acorde con su voluntad para ser respondida, o simplemente hablas con Él en medio de tus emociones. ¿Sabes? Yahweh escucha y ve todo lo que sucede, y sin duda está atento a escucharte, consolarte y levantarte. Pero eso no implica que te dé todo lo que estás pidiendo. Él no nos da lo que pedimos, sino aquello que necesitamos. Y esto es una enorme ventaja en el mundo espiritual. Que nuestra oración sea basada en los códigos que han empleado los grandes hombres y mujeres que describe la Sagrada Escritura, experimentaron la respuesta de Yahweh viendo en su vida milagros sorprendentes. El Todopoderoso creó todo bajo un orden divino, bajo principios de derecho y leyes espirituales. Es como si su ley fuera un tablero enorme frente a ti con muchos botones, y cuando aprietas un botón específico, acarrea una consecuencia, ya sea para bendecirte o incluso maldecirte. Nosotros éramos esclavos del pecado, como afirma el libro de Romanos 6:17. Estábamos cegados y no teníamos la capacidad de elegir libremente a causa de nuestra condición pecaminosa. Pero al recibir a Yahshua como suficiente Señor y Salvador, porque no fuimos nosotros quien lo elegimos, sino Él nos buscó según Juan 15:16, adquirimos la libertad que nos brinda la facultad de obedecer y elegir todo aquello que Yahweh nos recomienda en la Sagrada Escritura para cargarnos únicamente bendición abundante. El libro de Deuteronomio en el capítulo 30 dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En el versículo 19 dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermana, debes quitarte de la mente de una vez por todas la imagen errada que muchas veces nuestros padres, las costumbres o religiones te han implantado acerca de lo divino, de quién es Dios y quién es el diablo. Mira, se nos ha enseñado que Dios siempre está ahí para cuidarnos, para darnos lo que pedimos porque Él es el bueno. Por otra parte, se nos ha enseñado también acerca del diablo, quien es el malo, y todo mal que nos acontece es por culpa de él. Pero lo cierto, amados, es que muy pocos podemos aprender a discernir cuáles acontecimientos son producto de mis propias emociones y cuáles no. La soberbia humana juega aquí un papel muy importante, ya que la mayoría de nosotros tendemos a no responsabilizarnos a nosotros mismos, sino más bien queremos hacer responsables a los demás de nuestras propias desdichas. Orar en el contexto bíblico
por supuesto se refiere a hablar con Yahweh. Él escucha todo. Sin embargo, su respuesta siempre está alineada a su voluntad y leyes espirituales establecidas. Y es que es lógico. Él nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros. Así que hoy, amados, vamos a analizar algunos códigos a seguir para que nuestra oración sea realmente efectiva y agradable al Todopoderoso. Lo primero que debemos entender es que toda oración es escuchada, pero va a ser respondida de acuerdo a la voluntad de Yahweh y sus tiempos divinos. Cuando entramos en tiempos de espera, el Todopoderoso nos enseña algo sumamente poderoso. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¡Qué palabra tan maravillosa! Esto quiere decir que vamos a ganar bastante en tiempos de espera. Nos haremos pacientes y tendremos la oportunidad de obedecer a Yahweh para ver materializada en nuestra vida y matrimonio todas las promesas que Él nos ha dado. Uno de los obstáculos a vencer durante estos tiempos es que las fuerzas del mal vendrán a oprimirte y hacerte creer que Yahweh no escucha tu oración o no está dispuesto a bendecirte. Es ahí donde puedes aplicar el principio citado en Lucas 18. Vamos a leerlo. También les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dijo: había un juez en cierta ciudad que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también una viuda en aquella ciudad y acudía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. No quiso por un tiempo, pero después de estas cosas se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me produce molestia. No sea que viniendo de continuo pierda el control de mí mismo. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que con presteza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Toda oración, amados, debe estar alineada proféticamente a tu vida. La oración es parte de la vida de un hijo de Dios, porque orar es tener comunión y hablar con tu Señor. La oración es una llave. Cuando oramos, estamos entrando a la dimensión espiritual y desde ahí, a través de la profecía, podemos activar cosas que se van a manifestar a nivel terreno. Muchas veces no hay respuesta por no entender ciertos principios espirituales. En primer lugar, nuestra oración debe tener un propósito claro. No, amados, no solo es orar para que se cumplan los deseos de nuestro corazón. Se trata de establecer una verdadera conexión de amor, entrega y confianza con aquel que, a pesar de no poder verlo, puedes sentirlo y lo buscas no por lo que pueda darte, sino por lo que ya te dio: vida y vida en abundancia, que por medio de su Hijo Yahshua te reconcilió con Él para acercarte confiadamente y pedirle todo lo que tú quieras, según cita Hebreos 4:16. Cuando las fuerzas del mal saben que vas a activar cosas en el mundo espiritual, siempre van a tratar de impedir que llegues a niveles de oración muy profundos con Yahweh por medio de bloqueos espirituales. El apóstol Pablo dijo que él debía golpear su cuerpo para someterlo a servidumbre. Así que debes entender que esta batalla para mantener una oración eficaz es contra tu carne primeramente y también contra huestes de maldad que actúan de manera externa. Puede que te dé flojera o sueño, puede que te distraigas fácilmente, puede incluso que te encuentres hincada y dispuesta en cuerpo, pero tu mente divague y no tengas concentración al orar. Y es que Yahweh usa la boca de su pueblo para activar lo profético en nosotros, es decir, para activar su voluntad en tu vida y matrimonio. La profecía, como ya lo hemos estudiado anteriormente, es sencillamente declarar la voluntad de Yahweh que encontramos en la Sagrada Escritura sobre nuestra vida y matrimonio. Soy linaje escogido, soy justificada en mi Mesías, soy hecha una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y el Señor está haciendo todo nuevo en mi vida. Mi esposo y yo somos una sola carne. Lo que Yahweh ha unido, ningún hombre debe separarlo.
He de ver tu voluntad aquí en la tierra de los vivientes. Lo que has dicho lo cumplirás porque tú, Padre, no eres hombre para arrepentirte. Ningún arma forjada en contra de mi vida y matrimonio prosperará, etc. ¿Recuerdas que el apóstol Pablo dijo que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas? Y es que profetizar es declarar la voluntad escrita de Yahweh sobre nuestra vida y matrimonio. Él usa a su pueblo santo y apartado para traer su reino aquí a la tierra, aunque nos encontremos en un mundo caído. Somos embajadores del reino aquí donde nos encontramos. Por eso la Sagrada Escritura dice en Santiago 1:14: si alguien está enfermo, vayan y llévenlo a los ancianos. Ellos impondrán sus manos sobre ellos, les serán perdonados sus pecados y sanarán. Cuando los apóstoles se maravillaban por los milagros de Yahshua, Él les dijo claramente que todo lo que Él hacía, cualquiera que fuera su discípulo podría hacerlo, hasta hacer cosas mayores en su nombre. Todo aquel que tenemos al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, podemos hacer grandes cosas porque en realidad no las hacemos nosotros, sino somos usados por aquel que está en nosotros. Después de entender esto, es tu responsabilidad buscar una estrategia de oración para resistir al enemigo. Por ejemplo, para evitar la pereza usa alarmas, hora parada, incrementa cada día más el tiempo de oración, etc. Muchas veces no estamos siendo efectivas en nuestra oración porque en realidad no hemos entendido la gran importancia que ésta tiene en nuestro proceso de restauración. Le damos prioridad a otras cosas y cuando no logramos tener una disciplina en cuanto a la oración, le achacamos al enemigo la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Yahweh, y eso, amadas, es catalogado en la Sagrada Escritura como idolatría. El Todopoderoso, una vez que hemos adquirido la libertad que Yahshua nos ha dado, nos demanda responsabilidad en el área espiritual. No debes seguir echándole la culpa a las circunstancias, a tu esposo, a la economía o a las fuerzas del mal de tu pereza y de tu incredulidad, de tu falta de dominio propio e irresponsabilidad al no tener tiempos de disciplina espiritual. La Escritura es clara. Colosenses 3 del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ahora es distinto, amados. No debes ni puedes seguir justificando tu conducta por la actitud y las acciones que tu cónyuge tiene, porque tú ya gozas de la libertad en el Señor que Él por ahora no tiene. Muchos hermanos y hermanas en este ministerio se encuentran aún en tinieblas y en procesos cíclicos como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas en problemas y situaciones matrimoniales complicados porque no han entendido este principio. Debes ser plenamente responsable de tus acciones y de lo que debes estar haciendo en el mundo espiritual, o sea, tu oración y tu comunión con el Padre, para ver realizadas las promesas de Yahweh sobre tu vida y matrimonio. Hermana, es que usted no conoce a mi esposo. Él siempre me hace enojar, me saca de quicio, hace que me desespera y me desanime. No, usted es libre en el Señor. A usted nadie la puede hacer enojar. Usted elige enojarse, elige desesperarse, amargarse, desanimarse y frustrarse porque sigue en idolatría. Es en tu cónyuge y no en el Señor en quien tienes tu fe y tu dependencia. Los grandes personajes en la Sagrada Escritura fueron hombres y mujeres que entendieron el poder tan grande que existe en la dependencia a Yahweh y en hacer morir lo terrenal en ellos, para hacer una prioridad sus tiempos de oración y lograr entrar en niveles espirituales muy profundos. Según los grandes sabios del pueblo hebreo, existen ciertos horarios para alcanzar grandes niveles de oración. La Sagrada Escritura revela este principio en el libro de Marcos capítulo 1, cuando el Señor Yahshua les enseñó a sus discípulos el mejor horario para entrar en comunión con el Padre. Marcos 1 del 35 al 37. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa
y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La oración realmente eficaz se da en la intimidad, amados, en la soledad que se establece entre nosotros, el Padre Eterno y yo, a través de Yahshua nuestro Mesías. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El pueblo hebreo describe el tiempo perfecto para la oración en horas alágicas o en el hebreo zmanim, que son tiempos específicos del día que se calculan de acuerdo con la longitud de las horas de luz del sol en una zona determinada. En el original hebreo, la escritura dice que Yahshua oró en Alot HaShahar, que significa destello del alba, y es el primer momento del día con significado alágico. Ustedes, amados, pueden investigar en internet el horario exacto de Alot HaShahar en la región en la que te encuentras para establecer este tiempo de comunión con Yahweh. Debes hacer un gran compromiso con el Eterno a partir de hoy y hacer tu prioridad durante este proceso de restauración el levantarte a tener un encuentro con tu Padre amado. Un encuentro eficaz donde Él te brindará lo necesario para mantenerte en paz, con fortaleza, con sabiduría y todo aquello que necesitas durante este tiempo de espera por tu restauración matrimonial hasta ver cumplida su promesa. Oremos. Amado Padre Eterno, ruego por la grandeza de tu misericordia para que me permitas despojarme de todo orgullo, soberbia y falta de responsabilidad en mi vida espiritual, porque soy un ser espiritualmente libre en mi amado Salvador Yahshua. Perdóname por la pereza y la falta de compromiso e incredulidad que he mostrado en mis tiempos de comunión contigo, porque le he dado prioridad a otras cosas en mi vida. El afán, las circunstancias y lo que hace y dice mi esposo han tenido hasta ahora un gran peso sobre mis pensamientos y voluntad. Así que hoy te entrego todo afán, todo miedo, angustia e incredulidad que me provocaba la situación actual en mi vida y matrimonio, porque declaro en fe que solo te serviré a ti. Confieso que he sido negligente en mi compromiso espiritual contigo para adquirir la paz, fortaleza y sabiduría que tú das en tiempos de espera hasta ver cumplidas tus promesas, y me he dejado arrastrar por aquello que mis ojos ven y mis oídos escuchan cuando sé que debo caminar junto a ti por fe y no por vista. Todo lo que yo veo ahora será transformado por tu poder restaurador, porque amas la unidad y la familia. Tu voluntad para mi matrimonio es que permanezcamos unidos porque tú aborreces el divorcio. Así que, Padre, hoy descanso nuevamente en ti y elijo en la libertad que tú me has dado hacer de la relación contigo mi mayor prioridad por el resto de mi existencia. Te pido, Padre, que así como has abierto mis ojos y has quitado las cadenas del pecado sobre mi vida, también lo hagas en la vida de mi esposo. Sé que lo llamarás a tus pies por amor a mí y a mis hijos, para que tu perfecta voluntad se cumpla en nosotros, quienes dependemos y confiamos en ti, y nunca quedaremos avergonzados. En el nombre todopoderoso de Yahshua, nuestro gran Salvador y Libertador. Amén.